Buenos días a todas y todos. A los que están en línea me confirman recepción de audio y video, por favor. Gracias, Martín. Nuevamente les recuerdo a los que están en línea, deben loguearse con su nombre completo. Por ejemplo, no sé quién es DAR325. ¿De acuerdo? Cuando yo compare con la base de datos de los asistentes en línea, ¿de acuerdo? Los que no estén logueados con su nombre es como si no hubiesen asistido. ¿Les queda eso claro? Entonces, por favor, loguearse con su nombre completo para que estén claramente identificados en la plataforma. ¿Listo? Ok. Bien, entonces continuamos. Hola, listo. Con esto debe mejorar un poco la recepción, sobre todo el registro de audio para la grabación, ¿de acuerdo?
Ok. Muy bien. Ana Cero, por favor, cierre el micrófono. Ok. Ya estuvo. Bueno, entonces continuamos. Entonces, listo. Dar 325, por favor, se identifica o cambia el usuario. Para ello tiene que salir y volver a entrar. Bueno, perfecto. Entonces ya estamos compartiendo pantalla. Ok. Entonces empecemos por aquí. Por favor, silencio, ¿sí? Bueno, entonces, ok. Entren por favor a FED y entremos a la siguiente aplicación. Nombre móvil, ¿dónde está? Se me pasó. No lo vi. Aquí está. Veamos esta aplicación. El nombre móvil. Perfecto. Ok. Entonces hoy vamos a trabajar uno de los problemas más viejos en la historia de nuestra especie, de la humanidad, y es el problema del movimiento. La pregunta sobre cómo es que se mueven los cuerpos es una pregunta muy antigua, como muchas de las preguntas que se trabajan en física y en muchas otras áreas. O sea, el cuestionamiento puede que sea muy antiguo, pero eso no significa que la solución se tenga a la mano. Entonces, bueno, la historia muestra que pues, el hombre desde el principio de los tiempos siempre ha manifestado, digamos, interés sobre el fenómeno del movimiento. ¿Qué es el movimiento? Pues en física ya lo tenemos separado como una que se llama la cinemática, y es lo que vamos a empezar a analizar el día de hoy. Yo espero poder avanzar lo suficiente y poder hacer un recorrido muy rápido desde los griegos, pasando por Galileo y Newton. ¿Sí? Pues a ver, el video está en la base de datos. Entonces, creo es necesario, digamos, repetir sobre determinados temas. O sea, lo puedo hacer rápidamente, pero esa no es la idea, o sea, porque eso retrasa el programa. ¿De acuerdo? Pero sí lo puedo hacer, ya que hay una solicitud. Hay una solicitud, todos los que están en línea y los que están presentes, de hacer una breve explicación sobre aproximación de primer orden y de segundo orden. Parece que no se ha entendido a pesar de que los PDFs por el WhatsApp les indique dónde está el material de lectura, donde está explícito las fórmulas, pero pues si aún así no se entiende, pues claro que hago una explicación breve. En general, digamos, trato de mantener, digamos, el ritmo, porque pues, son 16 semanas, y el material exige de alguna manera apretar, ¿sí? El paso. Pero, ¿qué puedo decir? Digamos, ustedes cuentan, si entramos al aula virtual, vamos a desviarnos un poquito, entremos al aula virtual, y
ya les muestro, así como les indiqué la vez pasada, el contenido. ¿Sí? Ustedes tienen aquí en la parte que se llama materiales de apoyo, pueden ingresar. ¿Sí? Tienen varias herramientas. Bueno, aquí esta no la ven ustedes porque la estoy preparando, que se llama propagación de incertidumbre. ¿Qué estoy haciendo allí? Unos pequeños videos tipo cápsulas, pues, no al nivel de Julio Profe, todavía no llego a ese nivel, en el cual este tema, que yo sé que es escabroso para muchos, a pesar de tener los PDFs, voy a ir explicando esos temitas que a algunos de alguna manera les incomoda o no logran entender en una primera o segunda lectura de un texto. ¿Sí? Entonces ahí estoy preparando, digamos, una serie de videos que se explican simplemente la pantalla, yo no aparezco, simplemente se va explicando. Entonces ese está en preparación, pero aquí donde dice sesiones de clase, ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora se está acumulando el séptimo semestre, el cual el curso previamente. Cierre por favor micrófono y el ¿sí? A ver. Ya están creo que todos cerrados. Está haciendo reverderar. Hola. Hay un micrófono abierto. Hola. Listo. Ok. Perfecto. Por favor, audio. Recepción de audio, por favor, lo que está en línea. ¿Se escucha eco? Ok. Vamos a bajarlo un poquito. Hola, hola. Hola. Bien. Entonces, tienen que apagar todos los micrófonos. Si no me toca estar a mí cambiando de pantalla para yo apagarlo de manera directa a todos. Entonces, la idea es que ustedes puedan manejarlo. Entonces, continuamos. Entonces, lo que les estaba diciendo es que acá en contenido, bueno, ya estamos. Ustedes pueden entrar a todos los semestres. Y el material se ha trabajado. Todos ellos. Entonces, bueno, los más antiguos tienen doble redacción. Porque, digamos, este contenido se usaba en el tema. Entonces, aquí se ve un cambio notable en la recepción. Este es el video cuando se tomaba con la cámara que está ahí atrás, que es de baja resolución. Hasta que cambiamos, pues aquí todos son así. Digamos, el audio puede ser bueno, pero la imagen era un tanto deficiente. Sin embargo, a partir del semestre 2019, creo que fue cuando empezamos a usar el sistema Cisco. ¿Sí? Los AES, como ven ustedes, la calidad de la resolución del video superior. Aquí, pues, como siempre, no todo se logra al mismo tiempo, digamos, si uno lo activa,
Ya esto es el sistema Cisco, el que estamos usando actualmente, y la calidad del video es muy superior a la anterior. Pueden expandir esto y efectivamente se ve mucho mejor, digamos, la resolución del video que se está proyectando. Entonces eso a partir del 2018 pues ya lo estamos usando. Ya llevamos 2 años y medio casi. ¿Sí? En el 2018 todavía se utilizaba doble sistema hasta que fue desactivado el sistema que está allá atrás. Entonces ahí están todos los temas, todos los pueden revisar. Lo que no tiene esto es que no tiene todavía una curaduría los videos. ¿Para qué? Para indicar, digamos, palabras claves. En ese video se alcanza a apreciar la explicación del tema A, B, C, etc. En el siguiente se repite, bueno, o sea, de tal manera que no tenga que estar viendo el video para encontrar el material, lo cual obviamente consume tiempo. Pues eso todavía no lo he podido hacer, pero bueno, ahí está el registro. Además de eso, materiales de apoyo, pueden también consultar. A mí me parece que estos videos están bien logrados. Son de la Universidad Politécnica de Valencia sobre temas similares, explicados de otra forma. Básicamente son presentaciones PowerPoint, pero tienen, digamos, un formato mucho más estándar, mucho más común, pero de todas maneras pues cubre la mayor parte del curso que estamos actualmente viendo. Esencialmente cubre la parte mecánica hasta energía. La parte de ondas no aparece en ese curso, pues porque el currículo de ellos es distinto al nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así se consiguen muchos cursos en línea, ¿no? Hay muchos cursos en línea, están las sesiones de clase. Para el uso de Wolfram Alpha, aquí pues para derivadas e integrales hay unos videos también, no son hechos por mí, pero están, a mi juicio, están suficientemente claros, así que no tiene objeto gastar tiempo en repetir una explicación de un programa. Entonces ahí pueden encontrar esas ayudas, por eso se llama material de apoyo. Bueno, esencialmente es eso. Pero hay otra parte importante aquí dentro de los materiales de apoyo, ¿sí? Bueno, está más que todo aquí en contenidos. Si entran por esta introducción, que se las envié precisamente, aquí hay 12 enlaces. Está como de una regla, creo que espero lo hayan visto, para que no cometan errores en laboratorio. Y pues aquí ya entra todo el tema. Esta parte es importante. Aquí están los enlaces a los PDFs que les envié. Pero yo diría que si alguien se mete aquí en estos cálculos elementales, tienen la calculadora que les hace todo. O sea, esto les calcula incluso las incertidumbres. Es cuestión de que aprendan a manejar el programa. ¿De acuerdo? Entonces, es específico solo para ese tema. Y de todo lo que he buscado en la red, este es el programa que más o menos trabaja. ¿De acuerdo? Hay que interpretar unos pequeños detalles, pero es relativamente sencillo. Y están las funciones básicas que uno maneja, ¿no? La mayor parte de las expresiones que nos manejamos están en esas funciones, en las funciones elementales. Una hipérbola, una raíz cuadrada, un logaritmo, conversión de radianos a grados, seno, coseno, tangente. Todas las funciones elementales. Las básicas. Las que sean combinaciones de estas otras, obviamente no te las va a calcular. Para eso tienen que utilizar Wolfram, porque tienen que calcular las derivadas. Ya explico esa parte. Entonces entremos a ver lo de primer orden y segundo orden. Entonces, el asunto es el siguiente. Matemáticamente es lo siguiente. Si usted tiene una cantidad X que la mide, resulta ser que es que nosotros no tenemos el dato correcto, el exacto, que nunca lo vamos a lograr por las limitaciones propias del proceso de medición. Pues siempre vamos a tener una incertidumbre grande o pequeña, de tal manera que lo que tenemos ahora es básicamente un dato que está compuesto de dos partes. Lo que llamamos el mejor valor, ¿sí? O la mejor aproximación, que se logra con cualquier técnica, entre ellas el promedio, y se le agrega, si quieren, o se le quita
una cierta cantidad que llamamos delta X. Usted lo que tiene es un número que se calcula con dos piezas, ¿de acuerdo? Cuando uno quiere calcular la variación relativa de una función, ¿sí?, en una pequeña cantidad, por decirlo así, el precio, digamos un ejemplo cualquiera, el precio de la carne, ¿sí? El precio de la carne pues tiene que ver, por ejemplo, en un restaurante, hace parte de todos los costos del precio final del producto. Es una piecita de toda la cadena de costos que va a indicar cuál es el precio que se le va a pedir al usuario final. Entre ellos están los costos de todas las piezas. Digamos que la carne es una parte importante, ¿sí? Evidentemente no es solamente la carne, los vegetales y todo lo demás, el precio de los funcionarios, de los trabajadores, etcétera. Todo eso son variaciones que al final van a afectar el precio. Porque eso es lo que hace el dueño. El dueño no va a pérdida nunca. Si incrementa el precio de la carne, algo va a tener que impactar en el precio final del producto. Ahora, no significa que si sube la carne 50 pesos, entonces el otro sube 50 pesos en el precio, porque no es directo, sino que la relación puede ser mucho más compleja que una relación lineal. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una función que depende de una variable. O sea, yo lo que tengo en general es una función, ¿sí?, f, que es una función f1, en este caso, de una sola variable, x. Yo necesito saber si incremento x en un cierto valor, en un porcentaje, en cuanto termina afectada la función f1. Eso es todo. Y eso depende de la forma matemática. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto es el incremento que recibe f1 cuando yo hago un cambio de x en delta x. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, como no todas las funciones van a ser lineales, habrá cuadráticas, raíces cúbicas, cuadradas, cúbicas, etcétera, o combinaciones de todas las anteriores, pues es necesario saber cuál es el impacto. Pues eso realmente se llama cálculo diferencial, eso no tiene otro nombre. Entonces, si yo tengo una función f, ¿sí?, de x, ¿sí?, obviamente lo que nosotros utilizamos cuando medimos son diferencias finitas, o sea, son números. Pero matemáticamente yo puedo hacer una aproximación cuando delta x tiende a 0, eso básicamente yo lo puedo reemplazar por el diferencial de dx. Eso es todo. Eso me obliga a entrar a una herramienta matemática importante, desarrollada por Newton y que de hecho la vamos a usar en todo el curso. Se llama cálculo diferencial y cálculo integral. Yo sé que muchos de ustedes no han visto cálculo y dirán, pues el profesor como que se está adelantando demasiado. No, es que si no lo damos con cálculo, yo les estaría mintiendo sobre el material que les estoy impartiendo. No se puede aprender ni cinemática ni dinámica si usted no sabe cálculo diferencial. Newton se vio precisado a crear esa herramienta matemática para poder explicar las reglas reales que están detrás y que explican la naturaleza. Así que hacerlo de otra manera es mentirles. Ahora, lo que podemos hacer es que usted no tiene que ver el cálculo, como está en los currículos, previo o paralelo al curso de física. ¿Por qué? Porque el cálculo es simplemente una herramienta en el proceso de comprender la física. Es una herramienta y entonces la vamos a usar como tal. Para eso, así como ustedes en este momento no calculan una raíz cuadrada o una raíz cúbica, no lo hacen a mano, sino que usan una calculadora, ¿sí?, no sacan un logaritmo a mano, sino que usan una calculadora, no sacan el seno y el coseno a mano, que se puede, sino que usan una calculadora. Pues la pregunta es ¿por qué para el cálculo diferencial van a tener que ver un curso? Si ya existen las calculadoras que hacen eso, son rutinas. Uno de los más de 1000 programas que existen se llama Wolfram. ¿Por qué escojo Wolfram? Primero, está en línea, segundo, es gratuito. Por lo menos para el uso que van a necesitar ustedes. Ustedes no van a hacer millones de operaciones de derivar, ni mucho menos, van a hacer unas cuantas. Para ese objeto, la versión libre, gratuita que existe en la red es suficiente. Ahora, si ya utilizar muchas más, pues simplemente paga una suscripción a Wolfram o a cualquiera de los programas. Ahora,
Hay otros, si no les gusta Wolfram, pueden buscar, ¿sí? Y van a encontrar muchos programas. Incluso hay programas que uno escribe a mano, le toma una foto, él identifica el garabato que hace uno a mano y le da los cálculos. O sea, herramientas es lo que sobra. Entonces no nos vamos a detener, ¿sí? Tonterías, como que primero tengo que ver el curso, porque no necesitas comprender demasiado sobre eso. Lo que se requiera comprender sobre la parte de cálculo, yo la voy a explicar. ¿Está claro? Entonces, necesitamos usar herramientas para ir rápido. Así funciona el mundo, ¿sí? Nosotros inventamos herramientas desde que empezó la civilización para ser más productivos. Una cosa es quien se ingenia y se inventa la herramienta, eso está para un grupo experto muy pequeño, pero para el común de nosotros no necesitamos repetir las operaciones. ¿Qué tal que nosotros, en lugar de usar cuchillo en este momento, siguiéramos con piedras cortándolas y aprendiendo a darle el golpe para que quede el filo correcto? Como hacía en la era de piedra. ¿Sí? Ya después aprendimos a utilizar los metales, sacar los cuchillos, y tenemos ahora toda una serie de diferentes materiales que no solamente son aceros, sino diferentes aleaciones que nos permiten usar un cuchillo. Nosotros ni nos preguntamos siquiera cómo se crea ese cuchillo, simplemente usamos el cuchillo para un proceso específico. Y así todas las herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, Wolfram no es más que eso, una herramienta más, que va a sustituir la necesidad de tener que profundizar, o sea, aprender a partir piedras para poder crear el cuchillo desde cero. Obviamente, el que quiera aprenderlo, pues entonces simple y sencillamente toma el curso. Eso ya es un propósito individual. Si a usted le interesa entender cómo es el tema del cálculo diferencial, pues simple y sencillamente, ¿qué hace? Se mete al curso respectivo y lo aprende. Eso es todo. Y de esos cursos hay montones también en línea gratuitos. ¿Sí? Y si no quiere el curso completo, pues utiliza simple y sencillamente la herramienta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto. Entonces, nuestro cálculo tiene que ver con lo siguiente. Realmente calcular el valor promedio, entonces si la función es f igual a f1 de x, ¿sí? Nosotros, al calcular esta función f1, vamos a escribir así, f1 será un valor, f1 barra, más o menos, una incertidumbre en f1. Eso es todo. Calcular esto es sencillo, porque esto es la misma función de arriba. Solo que sustituyes, para calcular f1, ¿sí? Lo que haces es que sustituyes en f1 x por x barra. Eso es todo. O sea, por el mejor valor. O sea que es exactamente la misma fórmula, solo con los mejores valores, pero es el primer valor que aparece en la escritura. El problema está en el cálculo de este. Para calcular este, la fórmula general es la siguiente. Para calcular delta f1, básicamente lo que uno tiene que hacer es la raíz cuadrada de la derivada parcial de f1 respecto a cada una de las variables, en este caso de x, esto al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado. En principio es esto, si fuera una sola variable. ¿De acuerdo? En principio es esto. Pero evidentemente cuando hay una sola variable, los cuadrados los puedo eliminar, ¿sí? Y tomo el valor absoluto, ¿sí? Entonces, si me queda d de f1, d de x, delta x, ¿sí? En valor absoluto, esto es lo que yo llamo aproximación de primer orden. Y cuando la calculo así, esta es la aproximación de segundo orden. En el caso de una única variable, coinciden los dos números. Son exactamente el mismo. Es el único caso en que coinciden las dos. Si la función depende de varias variables, que es lo más frecuente, por ejemplo, si usted tiene una función f2, que sea una función de x, de y, de z, de p, n variables, 50 variables, una fórmula con 50 letras todas distintas, y cada una contribuye con una incertidumbre diferente. Poniendo el ejemplo del restaurante, el incremento en el precio de la carne impacta el precio final de una manera distinta
a lo que significa el incremento del salario de los trabajadores, impacta diferente el precio final, el transporte, la gasolina, el COVID-19, todo lo que usted se le dé la gana. Cada cosa influencia y al final se repercute en un determinado resultado. Si tenemos la función matemática que tiene cada uno, a mí me interesa saber 50 pesos en el salario, impacto en el precio final, que 50 pesos en la carne, pues para eso necesito conocer. Y necesito saber exactamente cuánto es el impacto. Pues eso es exactamente lo que calculamos aquí. Entonces, si yo quiero calcular, ya sabemos que calcular F2 barra no es otra cosa sino calcular la función F2 sustituyendo esto por X barra, Y barra, Z barra, P barra, N barra. Eso es todo. Simplemente se sustituye y se calcula. Y cuando voy a calcular el delta F2, que es el del problema, entonces es en aproximación de segundo orden, es la derivada parcial de F2 respecto a la primera, X, elevado al cuadrado, multiplicado por la incertidumbre que tendrá el valor X, delta X, al cuadrado, más la derivada parcial respecto a la segunda, Y, elevado al cuadrado, por la incertidumbre al cuadrado, más, etcétera. Sigo acá. Derivada parcial de la función esta respecto a n elevado al cuadrado por delta n al cuadrado. ¿Listo? Aquí termina la raíz. Esa es la técnica. ¿De acuerdo? La técnica general. Muy bien. Ya, entonces, de esa manera, pues usted escribe el valor F2 como el F barra más o menos el delta F2. Ya, eso es todo. Y las unidades respectivas. Entonces hay que hacer derivadas parciales. Las derivadas parciales las vamos a hacer con Wolfram, eso es todo. Ya le permite calcular de una vez la función. Entonces es aprender a hacer este cálculo con la herramienta Wolfram. ¿Ok? Bien. ¿Suficiente ahí o requieren más detalle? ¿Hasta ahí entendido o requieren más detalle en la explicación? Más detalle. Más detalle. ¿Ahora podrías hacer un ejemplo? Bueno, hagámoslo. Cojamos lo siguiente. Supongamos que la función F1 es una simple suma de dos variables, X más Y. Podría ser X menos Y. ¿Estamos claros? Entonces, esto es una función, digámoslo así, F1 que depende tanto de X como de Y. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el valor X es un valor X barra más o menos su delta X. Aquí estoy omitiendo unidades, ¿de acuerdo? Y el valor Y será un valor Y barra más o menos delta Y. Si no se entiende así, entonces vamos a escribírselos en árabe. ¿Sí? En árabe. En escritura indoarábiga. 4,8 más o menos 0,2. Ya está en escritura indoarábiga. La idea con números. Eso es herencia árabe. ¿De acuerdo? Y pongamos aquí cualquier otra cosa, qué sé yo, 13,5 más o menos a 1,5 de hecho. 1,5. Ya está. Omito unidades, ¿de acuerdo? Es algo que se puede sumar. Para que se pueda sumar tiene que ser de la misma especie. Uno suma manzana con manzana para saber cuántos son las manzanas totales. Uno no suma manzanas con peras para saber cuántos zapatos le da. Así no es la cosa. La operación no es suma, tomas. ¿Listo? Entonces digamos que esos son los números. ¿Ok? Entonces, si esto es así, evidentemente, por tener incertidumbres aquí, cuando yo calcule F1 no va a ser un número exacto. Va a tener su incertidumbre. Eso es lo que llamamos la propagación de la incertidumbre.
En muchos textos van a encontrar, desafortunadamente, pues porque son textos viejos, van a encontrar que la frase es propagación del error. Eso ya está eliminado, ¿de acuerdo? En la metodología. El término error, y por eso les envié un PDF en el cual se distingue el concepto de error del concepto de incertidumbre. ¿Ok? Para que no sigan, digamos, propagándose el error de usar la palabra error. Valga la redundancia. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Eso significa que entonces si voy a calcular este valor F1, aquí, y esto lo sustituyo por estos, evidentemente esto va a escribirse como un F1 barra más o menos delta F1. Ya está. Mi problema consiste en calcular realmente es el del problema, porque esto es simplemente sustituir. Entonces, ¿cómo calculo F1 barra? F1 barra es y Y barras. Para nuestro caso, es dos números, que son los valores de los que estoy hablando. ¿Estamos claros? Entonces, a esto será equivalente a decir 4,8 más 13,5. ¿La aritmética cuánto les da? Los que están en línea, por favor, me hacen el cálculo. Los que están en línea, por favor, en el chat me dan el valor. $18,3. Bien, aquí como ustedes ven, algunos escribieron 18,3, otros escribieron 18,3. ¿Listo? Somos sistema hispanohablante y según las normas internacionales nosotros usamos coma para la separación entre la parte entera y la parte decimal. El punto lo utilizan los de habla inglesa. Entonces, mientras sigamos hablando en español, a menos que quieran que cambie de idioma, ¿sí? Usamos la coma. Me utiliza punto en el parcial, tiene 0. ¿Listo? Ok. Entonces quedó claro que da 18,3. Muy bien, gracias. Entonces nos devolvemos acá. Entonces esto nos da 18,3. Ese es el valor, el mejor valor, la mejor aproximación al valor real. Ahora viene el asunto de que tenemos que calcular delta Y. Perdón, delta F. Entonces, delta F1. Formalmente es hacer esto. Raíz cuadrada de la derivada parcial de F1 respecto a X por delta X y todo al cuadrado. ¿Listo? Más la derivada parcial respecto a Y por delta X al cuadrado. Ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las derivadas parciales. Entonces, derivemos parcialmente. Vamos a hacer df1 de dx. ¿Perdón? Oh, ok, bien. Sí están atentos. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Es derivar respecto a x, f1. ¿Y qué es f1? X más y. Eso es f1. Esa es la función. Esa derivada simple y sencillamente nos va a dar la derivada parcial respecto a x de x más la derivada parcial respecto a x de y. Esta da 0 y esta da 1. ¿De acuerdo? Si quieren la hago con Wolfram para que vean que le da 1. Aprovechemos y lo hacemos con Wolfram de una vez. Vámonos aquí. ¿Dónde dice Wolfram? Acá. Esto es cálculo diferencial integral. Aquí lo tienen. Cálculo y análisis. Hacer clic allí. Hagan las computadoras, por favor, ingresen ustedes mismos. ¿Listo? ¿Ya entraron? Por favor. Para eso tienen computadoras. Por eso pido esta sala. Y no cualquier galpón que se mueve. ¿De acuerdo? No están en cualquier curso.
Está en el curso con la mayor tecnología que en este momento puede suministrar la Universidad Nacional. Es justo este. No, no. Pocas salas son así. ¿De acuerdo? Esta es la versión A del programa PEAMA. O sea, todos los estudiantes con computadoras, con facilidades disponibles. No que le toque a usted traer la computadora. Esa es ahí ya una perversión desde mi punto de vista. Bueno, necesitamos derivar. Entonces derivemos, aquí están las derivadas. La primera, la derivada de cualquier cosa escrita ahí. Listo, ahí está, derivada. Nosotros tenemos dos funciones, X y Y. Entonces vamos a escribir nuestra expresión. Simplemente sustituimos aquí X más, perdón. X, ¿dónde está el más? Se me perdió el más. No lo vi. Aquí está, más Y. Y. ¿Listo? Aquí es importante que la máquina sepa respecto a qué deriva. Entonces, fíjense que él da opciones. La derivada de X más Y, sencilla, así, sin decir, o voy a derivar X más Y respecto a X. Segunda. Ya está, dio 1. ¿Qué fue lo que obtuvimos acá? Porque esta dio 1 y esta dio 0. O sea, el resultado aquí es 1. ¿Está claro? Entonces ya usted tiene la derivada esta, que es este pedacito, sabe que vale 1. Lo hizo con Wolfram. Aquí está, perdón. Disculpen. Quiero resaltar. Aquí está. ¿Ya apareció? Ya apareció. Listo. Ahí está. ¿Quedó claro? Es sencillo. Es aprender a hacer esos pasos. Muy bien, pero llevamos solamente una. Ahora hagamos la otra. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo y lo hacemos así. Entonces, bajemos y lo hacemos de esta manera. La siguiente derivada debe ser la misma función, pero ahora respecto a Y. O dicho de otra manera, va a derivar respecto a Y, X más Y. Nuevamente, a mano esto es derivada de X respecto a Y, más derivada de Y respecto a Y. Esto da 1 ahora aquí, y esto da 0. Resultado 1. Hagámoslo con Wolfram. ¿Por qué la otra da 0? ¿Perdón? ¿Por qué da 0 la otra? ¿Cuál otra? X, derivada de X sobre Y. Porque la variable Y y lo que está cambiando es X, o sea, son independientes. Se trata como si fuera una constante. ¿Está claro? Ese, digamos, si entramos al curso de cálculo, de eso es de lo que hablaríamos. Estoy derivando por la letra que no es. Ya. ¿Está claro? Hagámoslo con Wolfram. Vámonos a Wolfram. Lo mismo. Aquí lo que tengo que cambiar es que le tengo que decir que la expresión X más Y no la voy a derivar respecto a X, sino respecto a Y. Entonces le digo, es Y, la variable. Y le digo que lo haga. Y me vuelve a dar 1. Como efectivamente me dio del otro lado. La máquina lo hace. Eso es una rutina. Eso no requiere un talento especial. Requiere talento especial inventar la derivada. Eso se lo debemos a Newton. Descubrir que eso era el truco, eso es lo importante. De ahí para adelante es una rutina. Son pasos. Igual que cuando suman. Las máquinas ya suman. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se requiere de ustedes? Que ese mínimo de operaciones básicas las dominen. No tanto para que la calculen, porque usted no calcula ni siquiera sumas en este momento. Usted usa una calculadora y ella le hace, pero usted sabe cómo verificar que la suma esté bien. Lo mismo va con las derivadas, las integrales y todo lo demás que necesitemos.
Todo el potencial matemático que necesitemos, simple y sencillamente, Wolfram, se acabó. ¿De acuerdo? O sea, en los foros puedes decir, ¿y el resultado de estos? Ahí está, copia el Wolfram. Recorta este pedazo y lo pongo, ya, eso es todo. ¿Entendido cómo se hace? Ok, pero todavía no hemos terminado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las dos derivadas, que ambas dan 1 en este caso. O sea, esto es un 1 y esto es un 1. ¿Qué le queda? Pues quedan los delta x y los delta y elevado al cuadrado dentro de la raíz. Entonces me va a quedar que delta f1 no es otra cosa sino la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula de cálculo. Eso es aproximación de segundo orden. ¿Listo? Aproximación de segundo orden. Si quiere la aproximación de primer orden, entonces es esta. Es sin la raíz y sin los cuadrados con los valores absolutos. Delta x más delta y. Ya está. Eso es primer orden. ¿Entendido cómo se pasa del uno al otro? Elemental. ¿Ya claro? Muy bien. Ok, ya tenemos esto. Pero como tenemos números, pues vamos a calcularlos. Aquí están los números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Este valor y este valor. Es lo que dice la fórmula. Esos son los deltas. Esas son las incertidumbres. Son las que vamos a utilizar. Entonces, 0,2 y 1,5. Listo, hagámoslo en ambas aproximaciones. Hagámoslo en esta primera aproximación. En esta aproximación de segundo orden. Entonces, esto sería la raíz cuadrada de 0,2 elevado al cuadrado más 1,5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Calculen, por favor, ahora sí los que están presentes en sala, ¿cuánto da ese número? ¿Cuánto da? ¿Cuánto dio? Deme el número como lo da la calculadora. 1,51 32. ¿De acuerdo? Eso da la aritmética. La calculadora da ese número. Ese no es el que va a quedar al final. Y ahorita lo miramos. De una vez aprovechemos y calculemos aproximación de primer orden. O sea, la de abajo, que son simplemente los valores. O sea, es el valor absoluto de 0,2 más el valor absoluto de 1,5. Obviamente este da 1,7. ¿Ya? Entonces vean los dos números. Normalmente a este se le coloca un apodo distinto a la aproximación de primer orden. Como da mayor, ¿sí? Que lo que den las raíces siempre será así. El resultado de la raíz es un número más pequeño que el mismo valor. ¿De acuerdo? En ese caso, entonces, a esto lo llaman el error o incertidumbre experimental máximo. Incertidumbre máxima. ¿Está claro? ¿Y eso qué da? Da el tope. O sea, si con esos incertidumbres de 0,2 y 1,5, la máxima incertidumbre posible es la aproximación de primer orden, 1,7. En cambio, la incertidumbre común y corriente, teniendo en cuenta que el dato puede, el 0,2, etcétera, el resultado de un proceso estadístico, ¿sí? El mejor valor de esa incertidumbre es el que se hace con la raíz. Entonces, en general, digamos, los problemas que uno aborda, ¿sí? Le ponen a uno como límite. De hecho, si uno necesita saber la peor situación, eso es aproximación de primero. ¿Sí? Esa es la peor situación. Pero si quiere calcular, digamos, lo que frecuentemente daría, hace aproximación de segundo orden. O sea, usamos aproximación de segundo orden la mayor parte de las veces, excepto cuando queramos saber el tope de la incertidumbre. En ese caso usamos aproximación de primer orden, que ya saben cómo se saca de la fórmula. Le quita la raíz, le quita los cuadrados y lo coloca en valores absolutos. Ya. Elemental. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, una cosa es esto
Y otra cosa es cómo escribo el número. Eso ya tiene que ver con las reglas de redondeo y la cuestión de las cifras significativas. Entonces, hicimos el cálculo del dato, debido a que era una suma, y los números en la suma terminaban en décimas, entonces está obligado el resultado a ser escrito con décimas y no más. No puedes escribir ni centésimas ni milésimas porque estarías mintiendo. El dato es tan malo o tan bueno como que se sabe con precisión a la décima de la unidad del caso. Entonces el resultado no puede estar con milésimas, porque los datos originales ya tienen errores en el orden de las décimas. Entonces carece de sentido usar el resto de posiciones decimales. ¿Está claro? Centésimas, milésimas, 10 milésimas, millonésimas. No tiene sentido escribir esos datos. Como lo he dicho de alguna manera en palabras, cuando cuentas millones, no cuentas centavos. ¿Sí? Entonces, si cuentas décimas, no tiene objeto escribir centésimas o milésimas. ¿Está claro? Listo. Pero ya cuando el dato está, entonces miramos en qué termina. Pues aquí está. Esto termina en décimas. Y vámonos acá. Obviamente la aproximación de primer orden daría sencilla. Está en décimas. Pero esta, como el cálculo dio a chorro de datos, la pregunta es ¿dónde corto? Pues en décimas, o sea, corto aquí. Y ahora viene el criterio de redondeo. ¿Cuál es el número que sigue después del 5? Sigue un 1. Después del 5 sigue un 1 en la posición. O sea que el número no sube, lo bajo. Yo lo trunco, de hecho lo daño, pero lo trunco hacia abajo, que es el truncamiento de menor impacto. Porque si trunco hacia arriba, si lo subiera a 1.6, altero el número 0,09, que es mucho más grande el truncamiento, que si lo bajo y simplemente el truncamiento es de 0,01. Cuando uno hace redondeo, uno necesariamente trunca o daña el dato, pero escoge la ruta de menor daño. Esa siempre es la lógica. Hacer el truncamiento de los posibles y bajarlo hasta la menor cantidad posible. ¿Ya está? Entonces este quedaría en 1,5. De tal manera que en aproximación de segundo orden, entonces ya tenemos los valores. Por allá 18,3. Tendríamos F1, creo que era que se llamaba la función, ¿sí? Sí, F1. Okay. F1 sería 18,3 más o menos 1,7 en aproximación del primer orden. O F1 sería 18,3 más o menos 1,5 en aproximación del segundo orden. ¿Está entendido el asunto? Ya vieron todos los pasos, desde las derivadas y todo lo demás. Pues eso mismo pueden hacerlo con todas las fórmulas que siguen. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ya vieron cómo se hace en Wolfram variable tras variable. Resulta ser que Wolfram te puede sacar todas las variables de un solo golpe. O sea, dice que de una vez te saquen ambas derivadas. ¿Sí se dieron cuenta que tocaba sacar la derivada en X y la derivada en Y? Yo hice primero la derivada en X, le dije que lo hiciera, después que hiciera la derivada en Y y también que lo hiciera. Pero hay un comando que le puedo dar que diga, hágamelas todas, porque yo sé que necesito todas las derivadas las necesito. Si la cosa depende de X, de Y, de Z, etcétera, de 15 variables, pues me tocaría repetir el proceso 15 veces. O le puedo decir, sáqueme todas las derivadas parciales. Ahí está en el programa Wolfram. Hagámoslo acá. Ya vimos que apartan 1. Entonces devolvámonos atrás. Ahí. Aquí la tercera opción dice calcular las derivadas parciales, todas. Entonces yo le digo que las calcule. Entonces, una manera de escribirlo es escribir la notación que yo tengo, d de x, d de y, d de z, etc. Aquí está, el comando es d de x, de lo que quiero calcular. Aquí es x más y. X más y. Más y. ¿Listo?
coma, eso inmediatamente separa. La misma operación, pero en D de Y. Y otra vez la misma función. X más Y. ¿Dónde está? X más Y. Y si hay Z, coma, D de Z, etc. Hagan. Eso es copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Y le va cambiando abajo X, Y, Z, N. ¿Queda claro? Una vez ya la tiene escrita, obviamente lo que le está diciendo es esto, mire. Cuando le da aquí, siempre deben verificar en Wolfram que la expresión corresponda a su función. Aquí estoy derivando respecto a X la suma de X más Y. Derivando respecto a Y la suma de X más Y. Si aquí no le aparece la escritura como la tiene a mano, la computadora no la ha entendido. O le ha entendido otra cosa. Entonces uno verifica antes de darle valor a eso. Y aquí están los resultados. Como son dos, el primer uno corresponde a la primera derivación. Ya está, eso es todo. ¿Está claro? Entonces lo hacen en un solo comando, simplemente copiando todas las variables. ¿Queda claro? Bien, para que ejercitemos el asunto, entonces hagámoslo. Ustedes ya tienen las computadoras, hagamos la siguiente operación. Entonces, suponga que F3 es X al cubo más Y al cuadrado sobre Z a la séptima potencia. ¿Listo? Calcule, obviamente, la derivada parcial de F3 respecto a X, la derivada parcial de F3 respecto a Y, la derivada parcial de F3 respecto a Z. Ya, háganlo. Eso es todo. Como para que vean una compleja, ¿no? La puedo complicar más, le puedo meter senos, cosenos, arcotangentes, todo lo que usted se le dé la gana. Es la generalización. Si tienen la computadora, por favor, háganlo en Wolfram y me dictan los resultados. Los que están en línea, por favor. ¿Wolfram requiere paréntesis para los correos o...? Si cree necesario, colóquelo. O sea, aquí un poco haga ensayo y error. O sea, escríbalo y mire cuando le da a calcular si la expresión que le muestra Wolfram es la que usted quiere. O si es un equivalente de ella. Eso es todo lo que tiene que ver. Que sea similar o equivalente a la que usted quiere. ¿Sí? Entonces, listo. No, espere que iba a revisar acá los que están en línea. ¿Está entendido? ¿Cómo así que no se ve? ¿Está compartida la pantalla? ¿Están viendo pantalla o no? Ah, se veía gris. Ve qué raro. Cuando usé Wolfram, ¿se veía gris? ¿O alguien sí vio Wolfram? ¿Ok? Entonces debe ser para todos. Debe ser dependiendo de la computadora que tenga. Ok, sí se ve. Perfecto. Entonces, por favor, calculen en Wolfram, entren. Ok. O sea que si cambio aquí, ¿están viendo la expresión? Ok, listo. Muy bien. Esa es la expresión. ¿Cómo así que le va a dar? No. La derivada se hace respecto a la variable. Sí, así que está, digamos, la expresión es así. No es la tercera derivada, no. La derivada del tercer orden. Es la derivada sencilla, pero respecto a esa variable. Listo. Ok, entonces por favor me dictan los resultados, a ver si estamos de acuerdo. Ahorita yo obviamente también lo reviso en Wolfram, si hay desacuerdo. Entonces, ¿cuánto da d de f3 d de x? Esto formalmente es la derivada respecto a x de toda la expresión.
de x a la 3 más y al cuadrado sobre z a la séptima potencia. Se está derivando todo el paquete, pero se deriva respecto a x solamente. ¿Cuánto da? ¿Quién la dicta? Pues, léala. Escucho. ¿Raíz cuadrada? No, no, solamente la derivada parcial. Abro paréntesis. 3x al cuadrado a la 7, ¿coma? Ah, no. ¿Lo hizo paso a paso o lo hizo de una vez las tres? De una vez las tres. Entonces la primera es solamente hasta aquí. Esta derivada solamente es hasta aquí. ¿Dónde está? Esta es la primera. La segunda, d de f3, d de y, que es realmente la derivada respecto a y de todo el paquete. X a la 3 más y al cuadrado sobre z a la 7. ¿Cómo da? O sea, lo que sigue después de la coma. ¿Sería? ¿Cuánto? 2y z a la 7. Listo, ahí lo tienen. Y la derivada de df3 respecto a z, que es realmente la derivada parcial de todo el paquete. ¿Cuánto da? Menos 7, abro paréntesis, x al cubo sobre... Ah, ok, ya. Z a la 8. ¿Así? Listo. Debido a ese menos es que en aproximación del primer orden se toman valores absolutos. ¿Por qué? Siempre crecen. Claro, esto no es como las religiones o los políticos. Aquí no peca, reza sin paga. No. Aquí si cometes un error llevas el primero y si cometes el segundo error ya llevas 2, 3, 4, etc. O sea, siempre se te cuenta. Nunca puedes... Es que el tamaño del error sea pequeño. Pero si cometes 7 errores o 7 incertidumbres, esas 7 incertidumbres cada una pesa distinto en el resultado final. ¿Está claro? Dependiendo de cuántas veces utilices el número. Si utilizas el número z al cuadrado, utilizas z y a la 3 o a la 3 veces, porque usas cuando usas y a la 3, multiplica el número 3 veces. Entonces, metes la pata una vez, metes la pata 2 veces, metes la pata 3 veces, no puede ser igual a no haber metido la pata. Metiste la pata 3 veces, eso es todo. ¿Por qué? Porque lo usas sucesivamente. Entonces no puedes pretender de que no impacte. Bien. Entonces ya tenemos las 3 derivadas. Y las 3 derivadas. Escribir el delta F3, que será una formulota. Delta F3 será ahora sí la raíz cuadrada de la primera, que es 3x al cuadrado sobre z a la 7. Entonces, y lo tienes que multiplicar por delta x al cuadrado. ¿Listo? Ese es el primer término. El segundo término,
Será la segunda. Que es 2y sobre z7. Al cuadrado, delta y cuadrado. Sigue la raíz. Más, y aquí viene la importancia del cuadrado. Ese menos es como si no existiera cuando le el cuadrado. Entonces te va a quedar menos 7, si quieres lo escribes sobre z8 delta z al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Ya está. Así se calcula esa función. No, ya sé. Porque es un denominador. No sé si... Okay. Ya está. Si quieres la aproximación de primer orden de la misma cosa, sería delta F3 igual a 3x al cuadrado por delta x, más valor absoluto de 2y z a la 7 delta y, más valor absoluto de menos 7 x a la 3 más y al cuadrado sobre z delta z. El primero que me quedó mal. No, esto es 7. Esto es 7. Entonces 7. Excepto en el último. Factorizaciones y cosas de ese estilo, pero en principio eso es lo que hay que calcular. Las fórmulas que aparecen en las tablitas ya son transformaciones de esto, de tal manera que se puedan empaquetar en ciertas formas como estables que uno recuerda. Y si ven que Z7 se repite por todos lados, yo puedo sacar Z7 como factor común. ¿Sí? El último queda como un 1 sobre Z, excepto el primero, los dos primeros. Y puedo sacar el valor. ¿Está claro? No, hay que sacar el número. Es que yo aquí no he puesto número, pero apenas ponga número es con estas fórmulas que usted va a calcular el número. Los valores, pero evidentemente para calcular los valores hay que escribirlos. ¿Sí? De hecho, todos los parciales y todos los talleres colaborativos son numéricos. O sea, usted al final tiene que reemplazar los valores. No es simplemente... Bueno, en el caso que no fuera, pero yo tengo diseñado todavía la plataforma para que haga identificación matemática. Digamos, Blackboard todavía no me permite tener una herramienta eficaz. Tendría que cambiar de plataforma. Tendría que cambiar a curso. De la escritura. Entonces, si usted escribe y hay equivalentes, no importa, en tanto sea equivalente, él la identifica. ¿Sí? O sea, es una plataforma parecida a Wolfram. Depende de cómo se le escribe, él la identifica que corresponda a lo que hacemos normalmente a mano. ¿Está claro? Pero esa Blackboard todavía no tiene esa utilidad. Entonces, por eso no la uso. Es que están diciendo que la pantalla se ve en varios casos. Otra vez. A ver, no entiendo por qué se está viendo gris. ¿No se ve? A ver, refresco. Bueno, vamos a ver. No entiendo por qué se está viendo gris. En principio debería verse. Ver la pantalla completa. Porque yo no compartí. Bueno, vamos a mirar cómo está compartido de nuevo, pero... A ver, está compartida la pantalla, no la aplicación. Es la pantalla completa la que estoy aplicando. A ver. Allí que están viendo, me escriben por favor los que están en línea.
Los que están en línea, por favor. Ahora, ¿qué se ve? Díganme qué ven. La pantalla de Webex. Listo. Voy a cambiar a la pantalla del tablero. Perfecto, gracias. Voy a cambiar la pantalla de tablero. Allí que están viendo. Me escriben en el chat para yo revisar ahorita. ¿Qué están viendo en este momento? Se ve el tablero, ¿ok? Listo. Bueno, en cualquier caso, pues como tienen compañeros acá, en el momento en que no se vea, por favor, inmediatamente por el WhatsApp para yo tratar de corregir. Igual se está grabando toda la pantalla, ¿de acuerdo? Bien, pero la idea es que lo pueda seguir, no que estén en... Bien, entonces, a ver, al parecer debo hacer lo siguiente, venir aquí y hacer esto. Porque si lo hago por el otro lado, parece que sale una pantalla gris. El video de esta clase queda subido cuando. Apenas tenga tiempo. O sea, por lo general me puede que me gaste un día, ¿sí? Normalmente lo hago en horas de la noche. ¿Claro? En la noche, pues, por cuestión de tráfico. Es que esta grabación son 500 megas, o sea, medio giga. Y depende de la conexión, pues demora bajando y después tengo que cargarlo a YouTube, demora subiendo y después tengo que compartir el enlace en Blackboard. Pues todo ese proceso puede ser media hora. O sea, yo lo hago rápido, pero la máquina mientras procesa puede gastarse hasta media hora. Es lo que tengo más o menos estipulado. Entonces necesito tener ese tiempo para estar seguro de que la cosa sí se hizo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿ha quedado claro? Levantan la mano aquí. Pregunta. Hay una pregunta, digamos, si uno va a calcular la incertidumbre del volumen de alguna vaina. Sí, el ejercicio que está por ahí. Sí. Okay. O sea, la incertidumbre yo la puedo calcular con la fórmula de la multiplicación como la incertidumbre de largo con la incertidumbre de ancho y todo en la raíz, o sea, la del segundo orden. Pues sí, depende del volumen de que estés calculando. O sea, si el volumen que estás calculando tiene dos variables, como serían el área por la altura, qué sé yo, Digamos, si listo, entonces esas son las dos variables. Pero si es el volumen de un cubo, pues eso es L cubo. ¿Sí? Entonces es L a la 3. Ahora, tú el cubo lo puedes escribir como la tapa del cubo, que eso es un L cuadrado por L. O sea, si quieres lo separas en pedacitos. Te tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Es la misma forma. Entonces, si tú las sacas desmembrada, los resultados parciales al final te tienen que dar el mismo. Ese es el. Entonces, ya es, digamos, ahí yo no me meto, ahí es la libertad de cómo quieras tú enfocar el ejercicio. Porque yo sé que allí hay diversidad de caminos. Como dicen, muchos caminos llegan a Roma. Bueno, aquí muchas formas de desmembrar el ejercicio deben llevar al mismo resultado siempre. O sea, y por eso el final es muy importante. Si no cuadra, ese es el primer filtro que yo hago. Lo primero que yo hago es miro el resultado final. Si el resultado final no coincide, ya ni reviso el resto. Eso ya tiene errores. Y más bien empiezo de hacia atrás. ¿Está bien el final? Check. Nos devolvemos más atrás y vamos viendo que no haya errores en los procedimientos, dicho de otra manera. Pero el primer check es el valor numérico. Si el valor numérico coincide, no significa que ya sacaste el 5. Eso es apenas el primer filtro. Pasaste el primer filtro, tienes que pasar todos los filtros. Las unidades, análisis dimensional, etc. Un solo error, un solo filtro que no se pase, 0. Ya. Tienes que volverlo a hacer. Es la única, digamos, forma, sobre todo porque tenemos la posibilidad de repetir. O sea, tenemos esa capacidad ahorita. Cuando no se tenía esa capacidad, pues entonces la técnica de calificación es distinta. ¿Está claro? Bueno, ¿preguntas sobre esto? No hay preguntas. Pregunta. Profe, la página que nos mostró para que le calculara la incertidumbre, te está explicado cómo, o sea, cómo ponemos la calculadora de incertidumbre. La calculadora de incertidumbres, busquémosla. Por aquí la vi. Creo que está por aquí, ¿no? Sí, ahí está. Pero ahí está. Ahí dice cómo se usa. Un poquito con ella. Les ayudará, sobre todo si las funciones son elementales.
¿Está claro? Si es cualquiera de estas funciones, le calcula fácil. Si es una hipérbola, sencillita. Función es 1 sobre x. Simplemente mete el valor y la incertidumbre aquí. El valor y la incertidumbre aquí. Y le calcula las zetas. Y la incertidumbre de las zetas directamente. ¿De acuerdo? Lo único que le toca a usted hacer ahí es redondeo. El criterio de redondeo sí lo conozco. ¿De acuerdo? Está en desarrollo. Han dicho que lo van a mejorar, etcétera, pero no lo han hecho. ¿Sí? Llevo ya como 5 años de verla y no le han hecho cambios. ¿Sí? Hay otros programas que son similares a esto. Están en GeoGebra y otras cosas. Rinden menos. A mí no me gustan particularmente. Son una copia, una mala copia de este. ¿De acuerdo? Y bueno, yo no he tenido tiempo de perfeccionarlo en GeoGebra. Estoy preocupado de otras cosas. Pero pues en principio existe. ¿Sí? Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque ya me he detenido 1h30 del tema que tenía para hoy. Espero que con eso ya resuelvan los problemas básicos. ¿Está claro? Y si no, pues para eso está el taller. En el taller es donde deben discutir ustedes, basado en la información que les estoy dando. Pues soportarse en eso, no es porque a mí se me da la gana, entonces el número está. No, es que hay unos criterios. Ese criterio indicará a los otros en que está fundamentando su argumentación de por qué es de una manera o de la otra. Ustedes tienen que practicar ese herramienta. Cuando se argumenta, se apoya en estudios serios, no en el rincón del vago, por favor. ¿Sí? Wikipedia, más o menos, a veces, ¿sí? Pero incluso tiene errores. Hay que ir a trabajos serios, artículos científicos, textos, etc. ¿De acuerdo? Donde soporten su afirmación. Usted la hace y con eso elabora un discurso. Usted tiene que decir que eso no se lo inventó usted porque es que usted es genio. ¿De acuerdo? Algunos dicen que de los griegos para acá casi nadie inventa nada. O sea, los griegos hicieron todas las preguntas necesarias. Y los demás nos dedicamos a resolver lo que ellos simplemente plantearon los problemas, pero no lo resolvieron. Nos dejaron el trabajito los demás. Es una manera de minimizar el trabajo actual. No. Hay que trabajar, pero obviamente siempre hay que soportar sobre un estudio serio. ¿Está claro? Que se ha tomado todo el tiempo para ver el detalle de la cosa y finalmente saca una conclusión. Es así como se trabaja en la... Se están preparando para tener formación universitaria, que es formación científica. ¿De acuerdo? Si no es así, ni siquiera llámense universitarios. Listo. Entonces continuamos. ¿Les parece? Ya podemos cerrar esto. Todo lo tienen ahí, lo que pasa es que tienen que leer, muchachos, eso sí está claro. Bueno, cerramos aquí Wolfram, ahorita no lo necesito. Esta pantalla de contenido tampoco la necesito. Y nos vamos al hombre móvil, que lo tengo acá. Ya está. Muy bien, empezamos cinemática. ¿Cuál es la tarea central de la cinemática? La podemos decir de la siguiente manera. Esperen a ver. Si están viendo la pantalla, porque pues ahí hice unos cambios y no sé si efectivamente la ven. Los que están en línea, ¿sí ven el hombre móvil? Ok, perfecto. Listo. Entonces, ya está. Ok. Vamos a quitarle estas barreras al hombre móvil, o sea, estas paredes, porque si se choca ahí no deja trabajar. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando explicamos cinemática? La tarea central es la siguiente. Decir que hemos resuelto un problema en cinemática es hallar la ecuación de movimiento. Punto. Esa es toda la explicación. La otra cosa es la ecuación de movimiento. ¿Sí? En cinemática se dice, si tienes la ecuación de movimiento, tienes todo. O sea, ya tienes toda la descripción del fenómeno de movimiento. Si tienes la ecuación de movimiento, o sea, este es el foco. Uno apunta a encontrar la ecuación de movimiento. ¿Qué es la ecuación de movimiento? Debe ser una ecuación que correlacione la posición instantánea del objeto en estudio con el valor instantáneo del tiempo. Acabo de meter dos términos que deben ser nuevos para ustedes. Posición instantánea y valor instantáneo del tiempo. Son dos variables nuevas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Realmente lo que se hace es una comparación para ver si existe una correlación entre los valores numéricos de dónde se encuentra el cuerpo en cada instante del tiempo. Entonces se hacen dos lecturas paralelas con dos aparatos
dos mediciones que se llaman independientes. El reloj va por su lado, se mueve usted o no se mueva, él sigue andando. ¿De acuerdo? Y usted, si cambia de posición o no cambia de posición, eso es independiente de en qué hora o en qué momento lo hace. Son dos cosas que se manejan independientes. Esta aproximación de decir que las posiciones son independientes, el tiempo es una posición netamente mecanicista newtoniana. Porque descubrimos después de Newton, muchos años después, que esas dos cosas sí están correlacionadas. Y eso es la teoría de Einstein. Pero eso no lo vamos a tratar nosotros porque para que lo de Einstein sea necesario utilizarlo, requerimos que los objetos se muevan a velocidades suficientemente altas como una fracción de la velocidad de la luz. Y realmente los cuerpos que vamos a estar manejando no se van a mover ni cercanamente al valor de la velocidad de la luz. Así que es innecesaria la precisión de la teoría de Einstein. Entonces, con la teoría de Newton, mientras no nos acerquemos al valor de la luz, de la rapidez de la luz en el vacío, no necesitamos semejante nivel de precisión. ¿Está claro? Los resultados son suficientemente buenos. Entonces, por eso, la mecánica newtoniana la seguimos utilizando porque es que en la vida cotidiana nosotros ni remotamente nos acercamos a la velocidad de la luz. Para que vean la diferencia entre esos dos, vamos a volver acá a la pantalla para escribir los valores. Busquen por favor en Wikipedia, aunque sea. Aquí es donde no veo que... Ah, sí, listo. Parece que hay que... Es que no lo quiero golpear fuerte, no sea que lo rompa. Ya está. ¿Cuánto es el valor de la rapidez de la luz en el vacío? T. O velocidad de la luz. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 300.000 kilómetros por segundo. Pasémoslo así. Tenemos los kilómetros, hay que ponerle otros 3 ceros, ¿de acuerdo? Entonces son 300.000, otros 3 ceros, metros por segundo. Ya está. 300 millones de metros por segundo. ¿Está claro? Eso es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Coloquemos el valor de un vehículo normal. ¿Qué sé yo? Un carro. $60 kilómetros por hora. Hagamos la transformación. Entonces, la velocidad de un carro normal en la ciudad del orden de 60 kilómetros por hora. Eso en metros por segundo, ¿cuánto es? Hay que dividir entre 3,6, ¿verdad? Entonces es 60 entre 3,6 y ya está en metros por segundo. ¿Cuánto da? 16,6 periódico metros por segundo. ¿Está cerquita este número? Ni por las curvas. Listo, pasemos de un carro y nos vamos en un avión, en un jet. Mach 1. Mach 1 es la velocidad del sonido en el aire a condiciones normales. 330 metros por segundo. Entonces, un jet en Mach 1, la velocidad de un jet, un avión caza, F-15, ¿sí? O uno ruso, eso poco importa, uno chino, no interesa, ¿sí? A la velocidad son 330 metros por segundo. El otro son 300 millones de metros por segundo. Y ya estamos en Mach 1. Mach 1 es cuando usted ve el avioncito que va por arriba y ve que le queda una huellita blanca detrás, superó Mach 1. Cuando deja la huella. ¿Listo? Condensa el vapor de agua que va en el aire por donde la atraviesa, lo condensa. Entonces por eso deja la huella. ¿De acuerdo? Si quiere Mach 2, el doble, 660 metros por segundo. 660 metros por segundo es el valor de velocidad de una bala, qué sé yo, una bala
de una pistola 9 milímetros normalmente está en 450 metros por segundo. Está lejos de la luz. La luz va mucho más rápido. Entonces no vamos a utilizar Einstein a menos que los valores sean cercanos a 300 millones de metros por segundo. ¿Sí? Esos valores se alcanzan, qué sé yo, cuando usted coloca un electrón moviéndose en una diferencia de potenciales de 1000 voltios, el electrón puede alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el electrón. Pero los seres humanos con masas de kilogramos y cosas de ese estilo no alcanzamos esas velocidades, aún estamos lejos de lograrlo. Es una meta de los físicos en algún momento poder impulsarlos hasta esas velocidades. ¿Está claro? Pero en ese momento no lo logramos. Entonces, tranquilos. ¿De acuerdo? Bien, hecho eso, esa aclaración, entonces por eso usamos mecánica newtoniana, no es otra razón. Es suficientemente bueno el modelo newtoniano para calcular todo lo que no esté cercano. Entonces, por eso volvamos a Newton. Y eso significa que la posición la puedo definir, ¿sí?, independiente del tiempo. Hay otra precisión que hay que hacer. Que yo pueda decir que puedo conocer la posición instantánea con alta precisión, décimas, centésimas, milésimas, millonésimas, es nuevamente también una aproximación gruesa que funciona más allá del límite cuántico. En el límite cuántico volvemos a tener problemas. No podemos, o sea, si podemos conocer la posición con absoluta precisión, entonces no podemos saber el tiempo con absoluta precisión. Eso se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, no puedes tener las dos al tiempo con la misma precisión. Entonces, pero es que cuando hablamos de mecánica cuántica estamos hablando del nivel atómico. Y lo que se mueve, aviones, etcétera, está muy lejos de él. O sea, son 10 a la 21 átomos, así que esa diferencia que existe cuando vamos a trabajar un solo átomo, 2 átomos, 3 átomos, 1000 átomos, respecto a 10 a la 21 átomos, la diferencia básicamente la cubre esta mecánica básica. Entonces Newton sirve para muchas cosas. En la práctica, porque no estamos en ninguno de los dos límites, ni en el límite cuántico de la precisión de posición y tiempo, que las declaramos independientes, ¿sí?, ni en el límite de Einstein, que es el otro límite, que es cuando nos movemos a altas velocidades. Pero mientras no estemos en ninguno de esos dos extremos, o en el tamaño muy pequeño, o en la velocidad demasiado grande, funciona Newton, o sea, casi en todo. Por eso seguimos usando Newton a pesar de que sabemos de que la teoría no es perfecta. Pero para efectos prácticos, con los aparatos de medición que necesitamos, para los propósitos que nos interesan, la precisión dada por Newton es más que suficiente. ¿Está claro? Entonces por eso la vamos a seguir usando. Eso se hace con todas las teorías. Se define hasta dónde son buenas. Muy bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Necesito encontrar una expresión matemática que me diga qué valor de posición ocupa el objeto en cada instante de tiempo. O sea, yo necesito hallar una cosa que la voy a llamar así. ¿Dónde está? Yo necesito hallar una función. Por acá está. X que depende del tiempo. Eso es todo. Si yo hallo la ecuación X de t, yo ya tengo todo resuelto. Esa es la declaración general de la cinemática. Yo les voy a demostrar que si yo tengo X de t, con ciertos procedimientos, hallo todas las características cinemáticas del cuerpo, tales como velocidad instantánea, aceleración instantánea, jerk instantáneo, etc. Es todo lo que necesito saber. Entonces vamos a entrar a definir esos nombres que acabo de pronunciar. Posición instantánea, entonces, es la función x de t. Vamos a jugar con ella aquí en el muñequito. Entonces vamos a colocarle valores. Entonces, qué sé yo. Yo le coloco aquí 4. El hombre está allá. ¿Qué se requiere para establecer eso? Se requieren varias cosas. Primero, se requiere un sistema de referencia. Un sistema de referencia es un sistema con una escala, ahí lo ven, hay una regla. ¿Dónde pongo el 0? Donde a mí se me dé la gana. Eso es
arbitrario. Yo puedo medir la posición de un objeto respecto a cualquier otro. Obviamente, si utilizo sistemas de referencia distintos, el cuerpo sigue en el mismo lugar, pero las lecturas son distintas. Por decirlo así, si yo mido desde la mitad, que es donde está el cero de la regla, el señor está a 4 metros a la derecha de la regla, del cero. Pero si yo lo mido desde la casa, el señor está a 4 metros a la izquierda de la casa. Depende de dónde mida, el número es distinto, pero la posición del cuerpo no cambia por eso. ¿Está claro? El señor sigue ahí donde él está parado. Entonces la escala la puedo cambiar, el número puede variar dependiendo del sistema de referencia. Y eso no afecta en nada la descripción cinemática. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Dependiendo del sistema de referencia, la ecuación x de t se verá distinto, pero describirá exactamente la misma cosa. ¿Queda eso claro? Entonces, digámoslo así, medido desde aquí, desde 0, llamemos a eso el sistema de referencia x1. x1 es 4 metros. Resulta que decir 4 metros es insuficiente para el movimiento. ¿Por qué? Porque el señor está a 4 metros a la derecha. Y ese hecho de que está a la derecha hay que indicarlo matemáticamente. Indica la posición, indicando la dirección desde el sistema de referencia hacia donde estoy haciendo la medida, no estoy diciendo correctamente la posición. Entonces, eso requiere la introducción de algo especial que se llaman los vectores. Arrancamos de una vez. Entonces, si yo digo x de t es eso, yo debo indicar entonces ahora una nueva cosa que se llama el vector. La vamos a escribir así, r de t, que en este caso es simplemente x de t, y defino un eje. Vamos a llamar el eje que voy a trazar aquí con esta línea violeta. Lo voy a llamar x. Ese eje en su cero, o sea, aquí, yo le coloco, así como hicimos la medición con un patrón llamado metro, que no tenía dirección, cuando voy a medir vectores, yo utilizo un patrón direccional. Eso se llama el versor o vector unitario. Yo lo voy a llamar el vector unitario en X, o simplemente Y, que es lo que se acostumbra. Así se acostumbra a simbolizar el vector unitario. ¿Listo? Entonces, esto es esta multiplicación. X de t por Y. Indica que va hacia la derecha. Y x de t dice cuánto es el número. Eso es todo. X de t se convierte en la proyección del vector r sobre la dirección x. Ya entraremos en ese detalle, de eso que acabo de pronunciar. Entonces, el hombre está a la derecha, entonces yo puedo simbolizar su posición de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Y ese vector que me indica dónde se encuentra en ese instante lo voy a llamar el vector posición. Entonces lo voy a dibujar. Vamos a ponerlo con azul. Desde el origen, que en este caso es un 0, hasta donde se encuentra en ese momento, en ese instante el cuerpo, yo coloco una flecha que marque hacia allá. Vamos a llamar eso R inicial. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es R inicial? Pues si lo mido con el patrón I, a mí me toca colocar otro I y otra I. O sea, 4 I seguidas. Con una regla específica. Donde termina la primera, empieza la segunda. Donde termina la segunda, continúa la tercera. Donde termina la tercera, o sea, donde está la flecha, empieza la cuarta. Esa es la regla llamada superposición de vectores o suma. La regla es esa, la que acabo de pronunciar. O sea, los vectores van cabeza con cola uno detrás del otro. Y cuando nos coloca cabeza con cola uno detrás del otro, esa operación de colocarlos cabeza con cola, uno seguido del otro, se llama superposición de vectores o, vulgarmente, suma de vectores. Yo prefiero el término superposición. Porque suma es un término acuñado para escalares.
Entonces, los vectores no son exactamente como los escalares. Hay que tratar de ponerle el nombre correcto. Sin embargo, voy a utilizar de manera indistinta suma o superposición. Ya sabrán que hablo de lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué es RI? RI es formalmente equivalente a una I, otra I, otra I y otra I. La operación de colocarlos uno detrás del otro, pues yo puedo colocar el dibujo en la mitad de ellos que se me dé la gana. Una estrellita, un bananito o simplemente una cruz. Ya, eso es todo. El símbolo es lo de menos. ¿Está claro? Lo que significa el símbolo es lo importante. Y lo importante es que aquí van uno detrás del otro. Esa es la regla de superposición. ¿Está claro? O sea, yo llego desde el 0 hasta allá, primero yendo hasta el 1, después hasta el 2, hasta el 3 y finalmente termino hasta el 4. O sea, eso es equivalente, vale igual que de un solo tiro llegar a 4. ¿Está entendida la idea? Entonces, cuando yo coloco este igual, veo que hay una repetición. Eso es todo. Yo puedo ahora escribir esto de una manera comprimida y puedo decir que esto es 4 veces y. Ya, eso es todo. Entonces, lo que estamos viendo frente a ustedes es que el vector R, que es así de largo, el azul que ven ustedes aquí, cuando lo comparo con otros vectores más chiquiticos, I's, que tienen como cualidad que ambos van para el mismo lado. ¿Está claro? Ambos son horizontales, primera cosa. Comparo con otro vector horizontal. Segundo, ambos van para el mismo lado. Cuando hago la comparación, veo que el azul es equivalente a el rojo 4 veces repetidas. Uno tras del otro. Entonces, cuando dos vectores son paralelos, que eso es lo que son I y R, entonces yo puedo establecer una relación a través de un escalar, o sea, a través de un número, que me dice cuándo son iguales, porque no son iguales, el uno es más chiquito que el otro. Entonces, R será igual a I cuando este sea 4 veces, entonces son igualitos. Entonces, surge la equivalencia. Entonces, esta expresión, que en general la vamos a decir para dos vectores, un vector A y un vector B, que sean paralelos, pueden ser comparados, medidos. Acuérdense que la medición es una comparación. Pueden ser comparados a través de un número escalar n. N es el número de veces que se repite B para ser igual a A. ¿Claro bien? Quien no haya entendido, levante la mano. Los que están en línea, si no han entendido, por favor, hagan la pregunta en el chat. En el chat. ¿Está entendido lo último que acabo de decir? Perfecto. Entonces ya tenemos varias operaciones definidas. Definimos suma. Definimos cuál era el algoritmo de la suma. Es cabeza con cola, todos los vectores seguidos. Ya sabemos cómo se hace una suma o una superposición. Pero adicionalmente, cuando la superposición es repetitiva, que fue lo que pasó con la I, entonces podemos comprimirlo y expresarlo a través de una multiplicación. Eso solo es posible si los dos vectores son, los matemáticos lo dicen de una manera más elaborada, son colineares. Para nosotros son paralelos. ¿Listo? Colineares es un poco más profunda la noción, pero bueno, no vamos a seguir haciendo definiciones porque si no el glosario se nos extiende demasiado y esto termina como una torre de Babel. Entonces vamos a ir despacio. Mientras aprenden los nuevos términos. Al final van a tener que terminar hablando de esa manera. Listo. Ok. ¿No hay preguntas? Entonces continúo. Listo. Entonces pasemos a la animación. Bien. Entonces eso significa que yo el vector lo voy a representar. Me toca devolverme
Acá. Aquí. Listo. Bien. Voy a borrar un poquito. Entonces ya tenemos el vector inicial. Voy a borrar esto para poder rayar ahí encima. Vamos a cambiar al señor de posición. Digamos, esto fue en un cierto instante de tiempo que no he registrado todavía. ¿Sí? Vamos a cambiar al señor de posición. Lo voy a cambiar aquí. Y vamos a llevarlo a la izquierda, qué sé yo, menos 6. ¿Salió menos 6? No, no salió. Es por aquí. Menos 6. ¿Listo? Y ahora le doy el enter. Señor, ahora está allá. Respecto, ya se está acabando el tiempo. Respecto a la posición inicial, al origen, el señor ahora lo puedo colocar con otro vector, pongámoslo rojo. Llamemos a este vector posición R final. ¿Listo? Es menos 6 metros respecto a la Y. Entonces esto sería menos 6 metros Y. Y el R inicial, corrijámoslo para que se vean igual, sería 4 metros. Aquí, negro. 4 metros y. Tienen dos preguntas. ¿Cuánta distancia ha recorrido el señor desde que arrancó en 0? ¿Cuánto se ha desplazado? Son dos preguntas distintas. El señor se ha movido 4 metros a la derecha y 10 a la izquierda. O sea, en total se ha movido ¿cuánto? 14 metros. Se ha movido. La distancia recorrida por el señor es de 14 metros. El señor se ha desplazado ¿cuánto? ¿Cuánto se ha desplazado? Dejemos ahí para la próxima clase. ¿Ok? Listo. Continuamos desde ahí en la próxima clase. Esto por hoy, jóvenes. A partir de la próxima clase empiezo el registro de la asistencia mediante contraseña. 15 minutos antes, si no he dictado la contraseña, por favor me avisan, porque el proceso siempre me toma unos minutos. ¿De acuerdo? Entonces todos van a registrar la contraseña en clase. Esa contraseña será válida durante 24 horas en caso de que no alcancen en la computadora, pero por eso la idea es dictar los 15 minutos para que teniendo la computadora accedan a Blackboard y registren su asistencia. 15 minutos antes de terminar si no lo he hecho durante el proceso. ¿Está claro? Hoy y en las clases anteriores yo les coloco la asistencia a todos, pues porque ahora todavía se está subiendo y bajando. Están entrando y saliendo estudiantes de los dos grupos. Es todo por hoy, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Apaguen las computadoras, por favor. Salgan de sus sesiones de correo electrónico. Pueden que no les vayan a hackear la cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta a los que están en línea? ¿No hay preguntas? Listo. Ok, entonces cierro. Escucho. Listo por aquí. Puedo quitar esto. Ok. Guardamos.
Vamos a hablar de un Ya, damos un segundito. Estoy cerrando. Listo, si no hay preguntas, los que están en línea, procedo a cerrar.